El tema de hoy son las romerías españolas y las fiestas vascas. Romería, qué palabra que hace mucho no escuchaba. Desarrollen. Bueno, hay muy poco material de las romerías, porque las romerías 1925 ya existían. Empezaron antes. Tengo la diferencia entre las dos. Claro. Tengo la diferencia entre las dos. Cuénteme. Porque se confunden. Defíname qué es una romería, qué es una fiesta. Las romerías acá... Una feria. Sí, pero arrancaron ya para la década de 1910 en adelante ya se hacían. Mira. Y la diferencia con las fiestas vascas era que era una fiesta católica que consistía en un viaje o peregrinación a pie o a caballo, lo que fuera, a una ermita o a donde había una virgen, un santuario, donde generalmente era en el campo o en la montaña, y que finalizada la ceremonia religiosa se organizaban actos como comida, juegos, baile. Hasta ahí parecería que era similar a las fiestas vascas. La diferencia es que se hacían los 12 de octubre. En cambio, las fiestas vascas tiene otra fecha, San Ignacio de Loyola, que es el 31 de agosto. Y las fiestas vascas, además de todo esto que es similar, consistían en el objetivo de mantener la cultura vasca fuerte sin que se pierda fuera de España, o sea, en las poblaciones que se establecieron en América. Y obviamente acá Roldán sabemos que la comunidad vasca era muy fuerte y era numerosa. Entonces esa es la gran diferencia. Era para difundir y sostener la cultura vasca fuera de España. Y se recolectaba dinero que era para el hospital o para las escuelas, para la escuela 229, sí, que colaboraban siempre porque recibían las ganancias. Y una parte una vez fue para la iglesia también, chica. Sí, sería para necesidades locales. Las necesidades locales que había, entonces ayudaban con las fiestas vascas. Era una fiesta hermosa. Hermosa la fiesta. Muy linda, muy alegres. Continuamos. Sí. El relato que tenemos está basado en un escrito que hizo Lilian Turco de sus recuerdos de infancia, porque ella iba a la academia de danzas que había en Roldán, donde no enseñaban la jota aragonesa, bailes de España, pero de otros lugares, no vascos. Entonces después los reclutaban para bailar en las fiestas vascas, pero ellos tenían otro tipo de baile. Pero ella se recuerda de chiquita haber ido en esas caravanas que empezaban con las bombas. Claro. Hacía un frío, era un frío terrible, porque en esa época era muy frío Roldán. Sí, sí. A las 7:30 de la mañana ya se tiraban bombas. ¿Cómo se llama el que tira bombas? Está el nombre. Se llama... el apodo me sale. Papa frita. Papa frita el apodo. Sobrenombre, sí. Era acá, Barbato. Bueno, tiraban bombas y llegaba el tren con los Alegres Orensanos, que era el conjunto de música española, muy alegre. Dice que el tren, comentaban, que el tren empezaba a tocar pito desde que entraba en la entrada de Roldán, donde está la Virgen. En San Sebastián, claro. San Sebastián hasta acá Roldán. Y venían bailando arriba del tren, porque salían desde la estación central. Sí. Bueno, y acá los esperaba ya una comitiva, con muchos niños, todos vestidos de blanco, con los varones con una faja roja y una boina roja. Y las chicas no me acuerdo cómo era el traje, con verde. Con verde, blanco y rojo. Y bueno, y hacían todo el recorrido bailando por Roldán. En la esquina de San Martín y Antártida Argentina, que ahora hay una plazoleta, había un bar, La Suiza. Bueno, y ahí se tomaban una grapita los orensanos y bailían, ahí hacían tenían paradas. Sí. Y en el tren venían las orquestas también, que eran los Alegres Orensanos, que venían bailando arriba del tren. Entonces dice que el tren era una cosa increíble, de alegría.
Y después acá recorrían, iban a la iglesia, había una señora en Pellegrini y Avellaneda, la mamá de Alfredo Roth, que hacía muy bien, ataba muy bien los pañuelitos en la cabeza de las nenas, entonces hacían una parada ahí para que ella porque los pañuelitos quedaban con 2 puntitas para arriba. Colitas acá, con 2 colitas, y ella sabía hacerlo, entonces paraban en esa esquina para que todas las nenas les hacía el atado en la cabeza, el pañuelito. Y terminaban en la iglesia, y después en el Sportiva, donde se hacía un almuerzo, y después estaba todo el día. Todo el día era. Todo el día, y a la noche era el baile. Yo me acuerdo haber ido después a la tarde con unas amigas, era chica, ¿no? Pero íbamos a ver, ¿no? Y por ejemplo estaban los Don Fermín Martínez, que era una jazz casino, y en el patio estaban los Alegres Orensanos, que le llamaban, que era otra música. Don Fermín era de los Orensanos. Sí. Y hacían en la parte de la Sportiva, en la parte donde está la pileta, todo ahí hacían esa fiesta. Y la otra se ponía carpa. Se ponía una carpa de arpillera. Sí, una arpillera carpa. Se hacía una carpa grande, cuestión que ponían mesas y todo. Me acuerdo haberlo visto, por eso lo comento. Sí, porque se almorzaba. Se almorzaba y entonces todo el día había música. Hasta la noche, que era porque era domingo. Entonces a la noche, a las 12 de la noche ya terminaba, porque al otro día había que trabajar. Bueno, pero era uno de los 2 bailes más famosos de Roldán, con el de los conscriptos, ¿no? Exacto, sí. Donde las que éramos jóvenes estábamos esperando ese baile para ver si encontrábamos algún muchacho, conocíamos gente, ¿viste? Así conocíamos a alguien. Lo que tiene relación es cuando desaparecen las romerías, más o menos a mitad del siglo XX, comienzan con fuerza estas fiestas vascas. Son como la continuidad de una y otra. Y ella dice que era domingo, y coincide el 31 de agosto con la fiesta patria de los suizos al día siguiente, que se seguían, la comunidad suiza seguía con otro día de fiesta. O sea que Roldán vivía 2 días seguidos de fiestas y conmemoraciones. Y se juntaba. Porque en realidad en la fiesta de los vascos también había suizos, italianos que ni te cuento, bailaban la jota lo mismo. Y después había exhibición de destreza vasca, Mari cuenta. O sea, unos troncos inmensos de eucalipto. Los hachaban, Sí, y entraban 2 por cada tronco y hacían una... O sea, los troncos eran enormes y a hacha pura, imagínate, se turnaba uno y otro, y en el otro tronco había otros 2. Quien cortaba primero, ese ganaba. Y acá era uno de los que siempre ganaba porque era famoso. Era un tal, ¿cómo era que el Vascurcola? El Vascurcola, que ganaba siempre porque era tan fuerte, tan fornido que cortaba esos y hacían cinchadas también. Las cinchadas. Las hinchadas. Y venían vascos de todas partes, no solamente de Roldán o de la zona rural, venían de otras poblaciones. Y levantamiento de pesas. Es justo. Epa, Era todo fuerza, a raíz los juegos eran de fuerza. Sí. Porque levantamiento de pies, a la cinchada. Y dice que las hinchadas le ponían a la soga una tirita, un moño en el medio, entonces para ver quién tiraba primero. El que tiraba primero y lo corría al otro, ese ganaba, lógicamente. Bueno, esos son juegos ancestrales de los vascos. Esos son muchísimos siglos de historia que se sigue repitiendo, ¿no? Y aparte, cuando me enteré del título, ¿no? De la romería que ustedes hablan, de ese viaje, de la peregrinación, de la fiesta, se ha apoderado esa palabra tan popular de que cuando hay una reunión y hay mucha gente, como una romería, ¿se acuerdan? ¿No? Ha quedado el término. El término quedó vinculado a eso. Y dice que cuando salían de la iglesia, que ya terminaba la misa y empezaba toda la recorrida por el pueblo, porque en ese momento era pueblo, ahora es ciudad, recorrían todos los lugares y le daban caramelo a los chicos que estaban en la puerta de la iglesia, le daban
Sí, golosina. y ahí demuestra también la importancia en la comunidad de las instituciones, porque paraban en la iglesia, donde hoy es el parabólico, ahí bailaban antes de misa, en la comuna, en distintas instituciones, como vos dijiste, un bar, por ejemplo, o sea, en la estación de tren, donde lo recibía el jefe de estación. Ah, mira. Claro, o sea, era un personaje muy importante. Tenían relación con las instituciones. Y una cosa que dijeron acá las chicas es que aparte de vasco había otros orígenes. Y ahí, como yo dije, que eran desde mediados del siglo XX en adelante que empiezan a tener fuerza, ya la integración demuestra la integración de la comunidad roldanense, no solo por orígenes de distintas procedencias o nacionalidades, sino que ya estaban todos integrados. Dentro de las comisiones había italianos, vascos, otro tipo de españoles, suizos que conformaban la comisión para los festejos de San Ignacio. Y paraban también frente a la casa del tío Gigi, el tío de mi marido, es Bisutti. Entonces, como él es Bisutti, es italiano, pero le decían Bisutegui. Claro, sí, a Ricotegui también, porque estaba en la comisión de las fiestas pascas. Ahora, esto yo digo de las romerías del año 20, son las fotos de mi mamá, adolescente, y compuestos. Está esa foto, donde todas las chicas de 15 años más o menos atendían. Entonces, en esa época se parecía a una feria. No sé qué vendían, no tengo idea, pero eran kiosquitos muy decorados, muy alegres, todo así. Y bueno, esas eran las romerías españolas, entre el 25 y el 30, lo digamos. Lo que no tuvieron continuidad, porque es una teoría mía, por lo que una pena, ¿no? por la investigación que hice, al no tener continuidad era porque estaban muy cerca de comunidades fuertes como Rosario. Ellos se vinculaban, por ejemplo, con el Sapirabad, que también venía acá a Roldán. Entonces se reunían para determinados festejos, pero no hay instituciones como puede haber en Carcarañá, en Zavalla. En Roldán no hay instituciones que nucleen a suizos o a vascos o italianos. Los suizos se reunían, pero se iban al campo. Pero pero no quedaron las instituciones. Un centro, acá no hubo un centro gallego, un centro vasco o un centro italiano. Como en otras ciudades cercanas. Se habla de Zavalla, de Carcarañá, y acá no se lograron. Pienso que como tenían tan cerca Rosario y las instituciones esas estaban en Rosario, el vínculo que tenían era muy fuerte. Entonces solamente lograban unirse para estos festejos. Pero las instituciones tenían buenas organizaciones. Sí. Chicas, ha sido un honor, un placer, me encantó el tema. El mes que viene nos volvemos a encontrar. Hay que despedir el año, así que vamos a hacer un cierre evocando todo lo que hablamos, todo el año. Las esperamos entonces. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.